amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Juan de la Puente, colega, abogado, analista político. Caballeros. Pues bien, hoy por la mañana efectivamente el presidente Kuczynski inauguró la sesión plenaria de la cumbre APEC, esto en el Teatro Nacional, y durante su discurso, en dos momentos distintos, tuvo frases de reconocimiento para sus antecesores en el cargo, Alejandro Toledo y Alan García. De otro lado, dijo en el discurso que pronunció mencionó que el Ejecutivo va a emitir en las próximas 2 semanas el paquete legislativo que se espera y que este va a poner al Perú nuevamente en el camino del crecimiento. Escuchemos algunas de las cosas que dijo. Y me gustaría reconocer a Alejandro Toledo, que está aquí, con quien yo serví en diversas posiciones en su gobierno. Y me gustaría decir que este lugar se construyó y fue inaugurado por Alan García, que fue el presidente anfitrión de la última reunión de APEC en el Perú. Tengo recuerdos maravillosos de este teatro porque yo tuve la oportunidad de tocar un concierto de Mozart con la Sinfónica Nacional años atrás, cuando el teatro fue inaugurado, y tengo recuerdos maravillosos de entonces. Por favor, y también dicen que mi médico que puse como asesor, bueno, no es realmente mi doctor, y bueno, tuvo un escándalo, pero en fin. También dicen que a este gobierno le falta una visión de a dónde ir, y eso es completamente errado. Estoy completamente en desacuerdo. Me parece que tenemos una idea muy clara de a dónde nos dirigimos. Estamos trabajando en ella. Vamos a tener un gran paquete de legislativo para la próxima semana o las próximas 2 semanas, que ya está listo, que va a poner al Perú nuevamente en el camino del crecimiento. Ese no fue el traductor, que no sabía cómo traducir lo que estaba diciendo el presidente. En la parte en la que alude a Moreno, que me parece que es la parte del medio, no sé si es el traductor o él, pero se enredó un poco, ¿no? Por eso yo decía, no es el traductor. Sí, no sé para qué ni lo mencionó. Pero bueno, empecemos por el gesto político que supone mencionar a Toledo, mencionar a Alan García, no mencionar a Humala, digamos, que es el gobierno inmediatamente anterior, ¿no? Sí, claro, ahí en realidad la noticia no es tanto las menciones, sino la omisión, ¿no? Las omisiones, claro. Y que creo que de algún modo refleja la tensión que se ha producido en las últimas semanas en relación al llamado gobierno anterior, es decir, conjunto de señalamientos que ha llevado a cabo básicamente el ministro de Economía, también otros ministros, respecto de la herencia de Humala, considerando además de que es un presidente que rápidamente, en 3 meses, ha pasado a ser procesado, y no por actividades relacionadas a su cargo, porque eso no está en discusión, sino por actividades previas, ¿no? Cuando era candidato presidencial, incluso en 2006 para adelante, cuando no le asistía todavía esta prerrogativa del fuero constitucional. Sí. Ahora, hay una parte del discurso que a mí me impresionó mañana positivamente, y es que PPK hizo una defensa de la integración económica y de algún modo cuestionó una visión proteccionista del comercio internacional. Eso es un mentis directo a Trump, ¿no? Y lo digo esto además considerando que en las próximas horas arriba al Perú el presidente Obama, que tengo la impresión que está administrando en el mundo el efecto Trump. De algún modo, toda su presencia en Berlín, en esta cumbre de estos 5 países, España, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, ha servido para, yo no sé si tranquilizar a los socios europeos o junto con ellos mirar el futuro de este gobierno. Y en el caso nuestro, llega a una APEC que en el fondo, a mí me parece, si le creemos completamente el discurso de Trump, es una APEC que está suspendida en el aire.
porque la APEC se construye desde el año 89 a partir de una visión de integración pues rápida, radical de las economías. Y Trump tiene un discurso totalmente distinto, ¿no? Y de hecho China y México por distintas razones han sido el objeto de su campaña electoral de críticas, de modo que también llega Obama a una APEC que yo creo que es la última APEC en paz, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa mención que ha hecho el presidente Kuczynski a esta adhesión a la integración y al comercio entre las naciones y esta crítica al proteccionismo, ¿no? Claro, ahí hay un tema bien claro, ¿no? Porque él, en referencia a la elección de Trump, y también mencionó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Como que ambas cosas tienen que ver con el proteccionismo que se opone al comercio. Y PPK hoy en la mañana habló con ese estilo de estribillo, ¿no? Dijo comercio, comercio, comercio. Como que la salida del mundo es el comercio, la alternativa para Perú es el comercio, y ese proteccionismo justamente puede ir contra el comercio. Creo que más o menos es un poco lo que plantea Juan, ¿no? Ahora, claro, en Berlín el presidente Obama también ha dicho un poco, en esa etapa de 2 meses hasta que asume el mando Trump, creo que tranquilizar las aguas mundiales y tal vez pensando que la institucionalidad americana o el hecho de que el mismo Trump, después de ganar, comenzó a adoptar un estilo más tranquilo. Yo personalmente creo que él hizo un gran reality, grandote para ganar, la hizo de alguna manera, y que ahora va a someterse un poco más a las reglas de juego internacionales. No creo que él haga un giro tan fuerte como el del Reino Unido, que fue por otro camino, de un proceso electoral, ¿no? Claro, ese es el marco de APEC. Ese es un momento, digamos, de cierta incógnita por estos cambios, ¿no? APEC significa el 57% de la economía mundial en 21 países. Perú tiene acuerdos comerciales con 9 de los otros 20 países que forman parte de APEC. Para Perú es una alternativa. La reunión en estos días, es claro, tiene un gran efecto, digamos, de relaciones públicas internacionales, ayuda al turismo, a los negocios, a nuestro producto bandera, que es la gastronomía, exhibirnos en el mundo, y también creo que a una proyección de relaciones bilaterales con Vietnam, con Japón, con la misma China, a una intensificación tal vez, a diferencia de ese mundo bipolar donde éramos satélites de uno u otro, gran potencia en el mundo. Hoy en día, pues Perú con APEC de alguna manera se cuelga tanto a los Estados Unidos como a China, como a Japón, ¿no? Entonces comenzamos a ser satélites, pero de varios mundos comerciales, ¿no? Dentro de este gran mundo que es APEC. Bueno, vamos a ver qué pasa con APEC. Para Perú es una alternativa, y hoy el presidente Kuczynski, creo que en la inauguración ha expresado claramente eso, que es a lo que un poco apuesta Perú para un futuro inmediato. Bueno, y también, por supuesto, han mencionado lo del paquete legislativo, ¿no? Hay que recordar que en el mensaje a la Nación también habló de la economía, si bien era como una bienvenida a los presidentes a la PEC, ¿no? Que se inauguraba pronto, también habló sobre, ya viene, ¿no? Vamos a crecer, espérense un ratito, no desesperen, y hoy ha vuelto a mencionarlo, ¿no? De hecho que todavía estamos ahí atracados económicamente, siente que hay esa insatisfacción. Hace 2 semanas nada más hemos tenido esto del alza de los precios en los mercados, la gente un poco fastidiada, porque efectivamente cada día sube un poquito más, y tal vez por ahí esté la aprobación bajando del presidente, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿qué está haciendo? Que es muy poco tiempo, sí, bueno, tal vez, ¿no? Pero la gente lo que quiere es un cambio, después de lo que hemos tenido, además, ¿no? Esto, digamos, todo el evento de la APEC indudablemente va a ser muy vistoso y va a beneficiar la imagen externa del Perú, la imagen internacional. Pero ¿creen ustedes que en la política doméstica le pueda servir a Kuczynski? Bueno, de algún modo el incendio en Larcomar como que ha quemó la película, literalmente. Que ha quiñado el APEC. Aún así sigue manteniendo un brillo. Yo compararía Larcomar versus Obama, y evidentemente la presencia de Obama en el Perú es una noticia muy viste mucho al gobierno, ¿no? Decíamos, ¿Para los propios peruanos? Para los propios peruanos. O sea, ¿a qué te refieres, Mario? O sea, internamente a que la popularidad del presidente mejore, claro, que la gente diga... bueno, que lo cuenten en el lado azul, digamos. No estoy seguro. Balance. O sea, no estoy seguro si va a directamente impactar en la aprobación del presidente, pero digamos, la visita de un presidente norteamericano, aunque esté en los últimos meses de su mandato, que además este personaje sea Obama,
que está terminando una presidencia muy interesante, habiendo conjurado una crisis económica y reducido tan intensamente el desempleo en Estados Unidos, a pesar del triunfo de Trump. Y además, en el contexto de lo que se considera que es una política exterior positiva la que lleva a cabo el presidente Kuczynski. Uno mira las encuestas de GFK y la de Ipsos y lo que hace en política exterior el presidente está bien valorado. Así es. En ese marco me parece muy interesante. Ahora, meternos en Honduras, yo PPK no hubiera metido el tema de ni del asesor, ni el tema de los sectores legislativos, pero dicho sea de paso, esto de los mercados legislativos, yo creo que también van a tener un efecto limitado, no porque no van a tener correlato, sino porque creo que el Perú está en materia económica a la búsqueda de un nuevo consenso, de un nuevo crecimiento. Nosotros hemos terminado el ciclo de crecimiento de 6 para arriba, 6%. Hoy vamos a tener un crecimiento de 3, 3,5, 4, y tengo la impresión que ese nuevo consenso no ha llegado. Está esperándose hace varios meses. Y si yo podría sugerir algo es que el gobierno se esmere en este consenso, porque uno habla con economistas ortodoxos y heterodoxos al mismo tiempo y creen, ¿no?, que teniendo en general la película clara respecto de la reactivación, hay aspectos sobre lo que es tributación, manejo de déficit fiscal, donde las cosas no están claras en el gobierno. Creo que la solución de problemas estructurales da beneficios a largo plazo y no da réditos inmediatos. No en el bolsillo inmediato de las personas. Y hay una expectativa inmediata siempre, ¿no? Entonces se hablaba de 100 días, ya pasaron esos 100 días, y hay una expectativa que tal vez en el fondo es una expectativa superficial, pero es real, ¿no? Desde la cosa efectista, de tal medida, tal disposición muy fuerte en seguridad ciudadana, tal decisión de aumentar el sueldo mínimo, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que espera la gente. ¿Cómo terminamos? Entonces, ¿cómo terminó el gobierno pasado? Entonces era, ay, ya se fueron, ¿y ahora qué va a pasar? Claro. Y, digamos, no es que haya habido un cambio muy fuerte, ¿no? Digamos, económicamente hablando, en el impacto directo del ciudadano, en el bolsillo, la inseguridad y encima lo del Arcomar, la Yo creo que no hay la capacidad política de manejar las cosas. Este gobierno es rápidamente sobrepasado por las crisis. Es más, parece que ayudar a que las crisis crezcan, no tiene esa capacidad. Se inventa unas como si no hubiera suficiente. Como el presidente ahí hablando, bueno, mi doctor, que no es mi doctor, pero en realidad el efecto de la crisis es terrible. Ejemplo, las bambas, por ejemplo. Ese era un tema muy manejable, hubiera sido muy fácilmente manejable, pero bueno, ese es un tema, ¿no? Es incapacidad, 1. 2, el gobierno no sabe establecer una vinculación con la oposición, con esa mayoría fujimorista. Es una situación muy sui generis en el Perú y en el mundo, probablemente. Hay pocos casos así de una gran mayoría en el Congreso y una presencia tan reducida del gobierno en ese órgano tan importante. El Perú tiene un peso parlamentario muy, muy fuerte. ¿No están andando bien en el Congreso, cree usted? Yo me refiero a la relación con la oposición, específicamente con la mayoría fujimorista, ¿no? Que tampoco sabe actuar desde la oposición, no sabe configurar su espacio de oposición. El mismo rol de Keiko Fujimori es un poco difuso, aparece hace unos 10 días de una manera controvertida, dando casi alaridos que no tenían mayor sentido, etcétera, ¿no? Pero de parte del gobierno es desde donde debe venir esa capacidad de manejo político, ¿no? Y por otro lado, el gobierno tampoco tiene la capacidad de manejar una agenda, ¿no? La agenda se la están poniendo al gobierno permanentemente, ¿no? Entonces, yo no veo mucha capacidad política de manejo actualmente, de tal manera que se pueda un poco controlar la situación, se puedan bajar el nivel como decía Mario, claro, esos son todos los problemas que conocemos. Ahora, ¿cómo juega dentro de ese contexto APEC? Yo estaba pensando en el caso de otros presidentes que gracias a la forma como nos ven en el exterior consiguen el beneplácito interno. Belaúnde en el primer gobierno, cuando regresa de Punta del Este, probablemente tiene su momento de mayor estelaridad, de popularidad en el gobierno, ¿no? Y no es que hubiese lo que dijo o lo que pronunció en esa ocasión redundar en beneficio del bolsillo, de la seguridad o de nada, es solamente solamente la prestancia del... Lo que pasa es que además son momentos distintos. No, ciertamente. Probablemente si es que el Perú tuviese un mejor éxito económico como el de la década pasada, APEC sería como una especie de cereza en una torta. Hoy día sigue siendo muy importante para el Perú que APEC se realice en nuestro suelo, considerando además que es la segunda vez en pocos años,
pero digamos, el brillo de un evento de esta magnitud ya no acompaña un excepcional crecimiento del país, ¿no? Y yo creo que es más lo otro, es más las figuras con las que vistes APEC. Este feriado largo, que yo creo que las familias lo han apreciado bastante, ¿no? Supongo que muchas han salido de Lima, entonces, claro, APEC tiene allí un efecto. Segundo, estas visitas, esta posibilidad que tiene el nuevo presidente peruano de interactuar con el premier japonés, el presidente chino, el señor Trudeau y Obama, yo creo que sí le hacen bien, como dice Luis, con efectos más para el mediano plazo que para ahora. Pero sigo pensando, es como echar agua al río. Me refiero a que se hace bajo la condición de una política exterior aprobada del gobierno de Kuczynski, ¿no? O sea, no es un Va a giro. apuntalar algo que no estaba mal, digamos. Sí, por eso digo, es echar agua al río, Sí. ¿no? ¿Y qué dice Luis A ver, Benavente creo que sobre nos eso? pone un punto de muy buenas relaciones internacionales, sin lugar a Pero, dudas, ¿qué ¿no? sensación va a dejar esto en los Da, peruanos? creo, una buena sensación, ¿no? De juntarnos con estos líderes, con el peso que tienen. Estamos hablando de la China, Rusia, Estados Los pesos Unidos. pesados, podríamos los pesos decir. pesados, realmente, ¿no? Este club de APEC, que es un club, de alguna manera también, una forma de integración propiciada por estos grandes que acabamos de mencionar, dejando Europa al margen, ¿no? Es un club pero sin Europa, es un pretexto para enfrentar a Europa de alguna manera. Ese es otro tema, el de Europa, ¿no? Pero yo creo que APEC tiene mucho que ver con Europa por contraste, por negación, ¿no? Ahora, cuando hace 8 años se hizo la misma reunión en Lima y era la primera, bueno, el momento fue igual, mucho entusiasmo, mucha ilusión, etcétera. Pasó un mes y todo el mundo había olvidado a Pep, ¿no? Entonces no da una imagen que se sostenga en el tiempo, pero sí nos da una buena imagen interna como un país que maneja bien sus relaciones internacionales. Tal vez ese es un punto que hoy el Perú lo aprecia más que antes, ¿no? Ahora, quizás hago una puntualización ahí. Mucho quizás tenga que ver con este hecho y el desconocimiento que existe en el Perú respecto de Asia, ¿no? Es decir, tenemos un conocimiento de esta parte del Pacífico, Canadá, Estados Unidos, México y todo el Pacífico de esta parte. Pero en realidad, si bien es cierto que en la historia, en la prehistoria peruana, o sea, en el Perú incluso pre-Inca, hemos tenido relaciones con Asia, en realidad desde la presencia española aquí, nuestras relaciones han sido básicamente con Europa. Entonces, y Asia sigue siendo pues una zona muy desconocida para los peruanos. Y lo que sabemos de China y de Japón, ¿no? Básicamente, primero por la migración japonesa y china y por los efectos en la gastronomía y en la cultura, pero aún así sigue siendo poco frente a la vastedad de un área muy desconocida. Mucha gente no sabe dónde queda Malasia, Corea del Sur, y no. Incluso, Juan, por ejemplo, desde acá vemos Alemania, Francia, Reino Unido como cosas muy distintas, ¿no? En cambio, la mirada de Asia es que Singapur, China, Corea, Japón es lo Son mismo. ligeras variantes de lo mismo, claro. Sí, eso es cierto, ¿no? Es impresionante Es una mirada la un poco mirada que tenemos. etnocéntrica. Sí. Entonces, APEC es un espacio construido a propósito, obviamente, en poco tiempo para el comercio, habría que señalarlo, mientras que relaciones con Europa son relaciones hechas pues en 400 años y dramática y positivamente también, ¿no? Bien, vamos a una primera pausa y regresamos con la reaparición del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, tras lo que aconteció en Larcomar. Volvemos a nuestra realidad. Bueno, el alcalde de Miraflores apareció públicamente luego del incendio en Larcomar, luego varios días, ¿no? Se había anunciado que él estaba cumpliendo algún tipo de actividad oficial en España. Y bueno, hoy estuvo, como ven ahí en las imágenes, en Larcomar con el ministro del Interior y dio sus primeras declaraciones. Vamos a ver qué dijo. ¿Tenía sistema antiincendio entonces? Tenía algún sistema antiincendios, no como el que quisiéramos que hubiese tenido. ¿Tenía aspersores? La empresa tenía los permisos y lo que hago yo también es invocar la presencia de ellos, como lo ha hecho el señor ministro, para que den las facilidades y que den la cara. Todos los que estamos de alguna u otra manera involucrados con esto. Mi pedido y mi exigencia a que los operadores del cine VK estén acá. Ellos están, termino de decirle un momentito,
Ellos se están comunicando con la opinión pública por comunicados. Falta que se comuniquen con las autoridades, dando la información que necesitamos. No estamos responsabilizando a nadie, pero necesitamos toda la información. Necesitamos saber en qué salas estaban ellos preparando eventos, necesitamos saber si había reparaciones en curso, necesitamos saber quién tenía las llaves de la puerta que estaba cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Son informaciones que las autoridades necesitan y que las autoridades no obtienen por comunicados. Es impresionante las respuestas del alcalde de Miraflores. Lo digo yo, que vivo en Miraflores en un momento de mi vida, y además que con mi familia y mis hijos hemos ido a ese centro comercial, y creo que una tragedia de esta naturaleza no puede tener una respuesta de esa magnitud. Es vergonzosa, porque él ha hablado como un transeúnte que está pasando por ahí, ha hecho comentarios y ha dicho que bueno, que tenían un sistema que no como el que quisiéramos. ¿Y cuál es el que quisiéramos? ¿Cuál es el estándar? Han pasado 48 horas, no hay un informe técnico de la Municipalidad de Miraflores. ¿Tenían licencia? ¿No tenían? ¿Cuándo? ¿Cuántas ampliaciones hicieron? Ayer se publicó en un diario, creo que El Comercio, Perú 21, que el Colegio de Arquitectos había hasta en 7 oportunidades rechazado las ampliaciones. O sea, lo que necesitamos de una municipalidad que le entregó la licencia y que se supone ejerce una actividad reguladora, supervisora y fiscalizadora, es un informe técnico, es decir, que cumpla una función y las competencias que la ley le ordena. Y frente a eso, 48 horas después, vemos al alcalde de Miraflores hablando como un comentarista, ¿no? Y entonces a mí me parece grave. Yo no sé qué pensarán de esto los vecinos de Miraflores y en general los ciudadanos de Lima, que vamos a ese centro comercial como a otros y que no merecemos, ¿no?, un trato de esa naturaleza, ¿no? O sea, aquí hay una abdicación de las capacidades reguladoras y fiscalizadoras de la Municipalidad de Miraflores. Dicen, no, sí las hubo. ¿Dónde están los documentos? Han pasado 48 horas. Si bien es cierto, se puede criticar muy bien el ministro que el cine y el centro comercial se maneje solo con comunicados y no en la cara, pero dar la cara como ha dado el alcalde de Miraflores es una vergüenza, porque no hay ningún informe técnico, no hay precisión, no hay nada. Hay 4 personas muertas, 500.000 personas van por medio millón por mes, según los datos, al Arcomar. Estamos hablando de 6 millones de personas por año. En 18 años, millones de peruanos han pasado por ahí, extranjeros, y yo creo que lo que ha pasado ahí merece un mínimo de respeto y rigurosidad técnica de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? No es usual, y en principio hubiera sido muy bueno, el ver a la autoridad del gobierno central con la autoridad municipal, ¿no?, ambos en muy alto nivel, juntos, digamos, como procuradores de la mayoría de la sociedad, de la gente que se ha visto perjudicada de una manera además tan dolorosa ante hechos sucedidos por una empresa donde algunos indicios podrían estar señalando que hay responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, pero acá también vemos la falta de ejercicio de la autoridad, ¿no? Porque no se puede hacer un reclamo en el aire, como menciona Juan, sino hay que decir, bueno, se ha solicitado tal y tal información, se ha convocado a fulano de tal, etcétera, ¿no? La autoridad tiene el mango de la sartén, tiene la capacidad de investigación, de convocatoria, punitiva, etcétera, ¿no? Pero no veo que se hable como tal, como autoridad, ¿no? Entonces es una aparición como un disparo al aire, es una aparición pública equivocada, porque la buena idea de aparecer juntos en defensa de la ciudadanía termina siendo mal aprovechada por no haber un mensaje. Y ya ha tenido claro. tiempo para pensar en su reaparición el alcalde, porque claro, ha regresado de Barcelona, pero las horas del vuelo, ¿no?, pueden servir para ir planeando una estrategia, ¿no? Ha habido 3 días para hacer un buen guión también. O sea, para eso vino, para eso lo hemos estado esperando, porque yo criticaba que teníamos que esperar al alcalde para que nos enseñen el papelito de la licencia. ¿Cuándo ha sido el último día, la última vez que ustedes han ido a la Arcomar a ver si es que funcionan los extintores, si es que los lugares donde se guardan las mangueras estaban bien? ¿Dónde? ¿No? ¿Cuándo? ¿Quién firmó? ¿El jefe de fiscalización? O sea, la Municipalidad de Miraflores no funciona si no está el alcalde. No es cierto. Entonces yo dije, de repente, para no evitar errores, no sé, los asesores de comunicación, esos periodistas que van aconsejando cosas a las autoridades, dije, de repente pararán. Y en 3 días no ha habido información del municipio tampoco. Eso es lo que yo reclamaba. Exacto. Yo dije, bueno, tal vez él saldrá pues con su fajo de papeles a decir, hemos hecho esto, lo... No, y no dijo nada. Y cuando los periodistas le preguntaban, él decía, por favor, tenemos que respetar, aquí han muerto 4 personas,
como que, o sea, no me preguntamos. No quería que ahondemos en los detalles, que cuando han ido a fiscalizar, dice que hay que respetar a las 4 personas que han fallecido, a su familia. No entendía yo qué cosa tenía que ver una cosa con la otra. Sus respuestas son una falta de respeto. Los cargos que se le han hecho directa e indirectamente a la municipalidad son fuertes. El general Tusé se ha preguntado cómo le han dado licencia. Ya, eso nomás merecería una conferencia de prensa del alcalde diciendo, dimos hace tantos años la licencia por estas razones, ha habido tantas ampliaciones y estas han sido autorizadas por nosotros por estas razones, nuestras observaciones han sido estas, no les han hecho caso, hemos puesto tal cantidad de multas, no lo hemos hecho, pero nada, o sea, el alcalde se ha presentado con las manos en los bolsillos, escondiéndose tras el ministro del Interior. Sí. Y eso es el precedente de Utopía, lo cual significó un costo bien alto para el alcalde. Para el alcalde, que además no se religió. Pero a mí me parece que esto es una falta de respeto a los vecinos, porque lo que se pide ahora ni siquiera es levantar cargos, lo que se pide es información. Y la verdad es que ya no hablemos de Larcomar. En Lima en el Perú hay 85 centros comerciales, de los cuales 48 están en Lima. Se acaba de inaugurar uno hace pocos meses, ¿no? Este negocio retail es un buen negocio, pero ese negocio tiene que funcionar bien. Y entonces uno ahora se pregunta y tiene dudas, oye, estoy yendo a un centro comercial, y no hablemos de Larcomar u otro, ¿tiene las condiciones? Sí, o no hablemos ¿tienen aspersores? Y no hablemos, perdón, de mesa redonda. Y entonces, hoy en la mañana estuvimos, con el alcalde de La Victoria. Dios mío. O sea, no causaba indignación las respuestas del alcalde, sino vergüenza ajena. No sabía nada. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en Gamarra. Y en Gamarra, a esta hora, es imposible transitar por ahí, ahora, no puedes caminar. Ahora yo digo, en Miraflores hay varios centros comerciales. Sí. ¿Están siendo tratados esos centros comerciales del mismo modo como ha sido tratado Larcomar por la municipalidad, ¿no? La construcción. ¿A qué te refieres con eso? ¿Tú crees que se han hecho la vista gorda las autoridades municipales? O por lo menos no se han cumplido protocolos y procedimientos sobre los cuales además no se está informando. El problema, yo lo que quiero como ciudadano es información, ni siquiera quiero que se defiendan, pero infórmenme, ¿no? Las autoridades tienen que rendir cuentas. Hoy día, después de 3 días, el alcalde de Miraflores no ha rendido cuentas. Pero además la frase del alcalde, tenían un sistema contra incendios, pero no el que hubiésemos querido, parece pues un enigma de Li Ching, digamos. ¿Cómo lo desciframos? Si hay un nivel de prevención contra los incendios deseable y el alcalde es consciente de ese nivel deseable, ¿cómo así la alcaldía o la municipalidad no exige eso en un sitio tan importante? Como hubiésemos querido, ¿qué significa? Como hubiésemos querido, ¿qué? Ahora que nos damos cuenta que no servía, digamos. Y el alcalde se está arriesgando a que también digan, bueno, tenemos un alcalde que no es el que hubiéramos querido, pero entonces se le puede voltear esa. Ahora, esos son los malls en manos de grandes empresas inmobiliarias, ¿no? Pensemos en una cantidad infinita de centros comerciales tipo Mesa Redonda, Gamarra, donde las medidas de seguridad simplemente no existen, donde el riesgo es tremendo, donde ya ha habido grandes tragedias. Ayer la televisión mostraba imágenes en Mesa Redonda con una cantidad impresionante de aparatos eléctricos, todos encendidos a la vez. 15 años vamos a cumplir esa tragedia. 15 años, sí. Fueron cientos de muertos. 29, que fueron, se dice, casi 300 muertos, porque justo conversando ahora con uno de los bomberos que estuvo en Larcomar, dijo, sí, lamentablemente no tenemos una cifra exacta porque la gente se calcinó y el agua se la llevó. ¿Me entiendes? Y después de 15 años de esa tremenda tragedia, no avanzamos nada. Estamos en la misma. O sea, por un lado, hace 15 años esto, y por otro lado, hace 18 años creo, o 14 años, lo de Utopía, ¿no? para ambos tipos de centros comerciales, ¿no? Los malls de inmobiliarias, y por otro lado, los centros comerciales populares tan masificados, tan hacinados. Ahora, yo quiero dejar este tema de la municipalidad al lado y pasar a la otra parte de este problema, y es el mercado contra el mercado. Porque estas cosas debilitan el mercado. Porque lo que se supo ese día es que una cadena de farmacias había solicitado, ¿no?, a Indecopi que declare barrera burocrática la renovación de cada 2 años de la licencia de defensa civil. Indecopi dijo sí es barrera burocrática, y en función de eso la presidencia del Consejo de Ministros emitió un decreto supremo. Sí. Haciendo que sean de duración indeterminada las licencias. Ok, pero eso no quería decir que el alcalde no tenía que ir a fiscalizar. Claro, ya, pero digamos, ahí hay una discusión. Y además, este año se cumplen 2 años. Perfecto. O sea que todavía no estamos en el momento de, no han hecho nada porque la ley no los obliga. Pero aún así, todavía. La discusión que se plantea es,
¿no? Si bien es cierto, en una gran parte tiene razón los que dicen esta renovación, entre comillas, automática de licencias terminan siendo una corruptela y una mafia, porque también es cierto como en muchos todo casos, en este país, sí. ¿no? Pero nosotros no podemos tener centros comerciales o negocios que tengan una eterna licencia de seguridad. Pero el alcalde podía ir. Pero eso es lo que debía habernos Perdón, la informado semana- pues, el alcalde. hace 3 días, Lo que digo es que el acá hay una gerente crisis de de la fiscalización- regulación y de la supervisión. El gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima ha informado que hace unas semanas ha cerrado no sé cuántos centros comerciales acá en el centro de Lima, antes de la tragedia. Entonces, hace 2 no semanas. podemos ampararnos en ese documento tampoco, ¿me entiendes? O sea, la municipalidad tenía la obligación. No me amparo, No, y además- no me amparo, No. pero, Es que pero las- sí yo es quiero que las decir, autoridades pero sí también quiero están decir que usando. una licencia de seguridad no puede ser, ¿no? Indefinida. En un país como el nuestro no puede ser una barrera burocrática. No creo que esa Bueno, condición qué jurídica pueda incoherencia, ¿no? tener. Por un lado, Indecopi acepta que eso es una barrera burocrática, después que le ha puesto sanciones a las farmacias por concertar precios. Y acá el problema en realidad es que todo el mundo sospecha de una concertación de grandes empresas con funcionarios públicos bajo la mesa para afectar Librarse permanentemente al consumidor, ¿no? Perjudicarlo en todo sentido. Pero eso no exime responsabilidades a los alcaldes ninguna manera. distritales. Porque puedes tener esa Sí. licencia, pero si ellos van y se dan cuenta que no tienen extintores, esa licencia no sirve de Igual los nada y políticos saben- clausuran el local. Los políticos saben perfectamente que la inacción es uno de los pecados capitales que pueden Sí, tener. pues, porque eso necesitamos los lleva niñera al para fracaso todos. permanentemente. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el siguiente tema, que es el anuncio de la defensa del presidente Humala, en el sentido de que van a presentar un recurso para invalidar como pruebas en la investigación fiscal las agendas de la señora Nadine Heredia. Con eso regresamos. El abogado del presidente, el expresidente Humala, el señor Julio Espinosa, ha anunciado que van a presentar, no ha dicho cuándo todavía, un recurso para invalidar las agendas de Nadine Heredia como prueba en el proceso fiscal que se le sigue, como ustedes saben, por el presunto lavado de activos relacionado con los aportes que recibió el nacionalismo tanto en la campaña del 2006 como del 2011. Ha dicho además que en las citadas agendas no hay nada que vincule directamente a Humala con los dineros presuntamente ilícitos que son objeto de la investigación fiscal. Pero que igual no sirvan. Claro, bueno, que una cosa es que no diga nada de Humala, a pesar de que él ha querido meterse en el, Inmolarse, el asunto, inmolarse. Y además sí dice, ¿no?, que le daban 800 soles semanales, creo, Sí, pues. una asignación. Sí. Para- Jamonada, Pero el problema es lo de la señora Heredia. Ahora, esto de invalidar las agendas como pruebas se ha venido mencionando y se intentó hacer ya desde antes, en realidad, ¿no? Varias veces, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta es una defensa bien cuesta arriba la que tiene Humala y su esposa, ¿no? Ujú. Recordemos que la primera batalla perdida fue aquella en la que ella interpone un recurso de agravio constitucional para que la Fiscalía no la investigue, porque ya la había investigado. Sí. En una sentencia magistral, el Tribunal Constitucional dice de que eso no es una cosa ya juzgada, perdón, ya investigada, y que las investigaciones de la Fiscalía son a título preliminar y que debe ser investigada. Luego ella dice que las agendas que no eran suyas terminan siendo suyas. Eso fue En un terrible, cuarto claro. momento Humala dice, pero en tercer momento Humala dice que en realidad las agendas son también de él, o son de él, bonitas agendas además, y plantea además un presidente unisex para él. Solo para mujeres. Claro, decía un una, ¿eh? presidente unisex. Y en un cuarto, y entonces él asume la responsabilidad de las agendas y de lo que dice ahí. Y entonces este es un cuarto o quinto momento en que, habiendo recorrido todo este vía crucis, su defensa dice no tiene no tiene carácter de prueba y porque no vincula. Sospecho que este recurso no será no será Acogido. desestimado, no será acogido, será desestimado, porque a mí me parece que sí, yo no diría que el eje, pero procesalmente
es muy fuerte lo que dicen las agendas, ¿no? Se caería el proceso si es que sacan al costado las agendas, ¿no? Aún si se han robado. Claro, en esa Claro, ese es el secuencia, otro argumento, la manera como se obtuvieron, ¿no? claro, en esa secuencia y con las cosas que han ido ocurriendo alrededor de las agendas, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que hay abogados con los cuales he conversado que dicen no, uno puede apuntar lo que quiere en un papel, en cuadernos, en agendas, y eso no tiene valor probatorio. Claro. ¿No? Entonces, igual, los juicios, me decía un abogado, los juicios de divorcio por sacadas de vuelta, ¿cómo pruebas la sacada de vuelta? ¿No? Entonces es difícil, ¿no? Porque en el expediente se requiere una cuestión probatoria contundente, ¿no? A menos que haya un Pero hijo. también hay, correcto, bueno, por ejemplo, ¿no? Una prueba de ADN, ¿sí? ¿no? Pero el tema de los mismos abogados lo plantean en términos de indicios, ¿de acuerdo? Entonces, como indicios, sí, yo creo que son bastante indicativos estos indicios, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en términos de opinión, de percepción, no hay duda que lo que hay es información de algo raro que pasó, ¿no? No hay duda que venía plata de Venezuela, todo el mundo está convencido de eso, ¿no? Para el 2006 y el 2011, todo el mundo sabe que Chávez ponía plata en Argentina, en Brasil, en otros sitios, y pasaba facturas políticas y tenía un control en América Latina, ¿no? O sea, que se cayó el negocio del petróleo y ahora están ellos en muchas dificultades. Y que, digamos, la contraparte peruana era esta pareja, ¿no? de Humala. Nadie duda de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es un tema jurídico, es un tema político, es un tema de opinión pública, tiene varias miradas, ¿no? En todo caso, sí creo que desde el punto de vista jurídico tendría que haber algo más que indicios, ¿no? Entonces, si hay dinero mal habido ahí, tendría que haber cuentas, demostraciones que están en ciertos paraísos fiscales, en tal cuenta como se hizo anteriormente, ¿no? Con Montesinos, que la fiscal en Suiza salió y dio información, o una jueza fue, etcétera, ¿no? Faltaría ese tipo de acciones, de pruebas, de demostraciones, me parece. Claro, pero sin agenda se cae el caso, como dice acá Sí, el doctor ahora, de la Puente. la, así que, la idea esta que ha ido circulando, que además lo repiten de vez en cuando algunos abogados, de recogiendo este principio del fruto del árbol prohibido, ¿no? Sí. O sea, las pruebas que han sido obtenidas ilícitamente no tienen valor. La justicia peruana ha sido bien matizada, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, en el caso, en los procesos montesinos, los revividos han valido. Y además porque hay teorías también distintas, ¿no? que hay que ponderar. Hay una que se llama la del interés público. Dice que sí valen si es que ayuda a desentrañar un asunto que tiene que ver con el interés público y la moralidad de los que dirigen el Estado. Hay otro principio que se llama el principio del riesgo, la teoría del riesgo. Si yo me arriesgo a escribir algo que patentice un acto ilegal, aunque me lo roben, no, o me graben en el acto en que estoy contando lo que he hecho, evidentemente yo al contar o al escribir asumo el riesgo de que algo ilícito que yo he hecho se sepa y por lo tanto tiene valor. Entonces no es absoluta en el mundo moderno esta idea ¿no? de la prueba prohibida, ¿no? pero los petroaudios, eso hace poquito nomás. Y en el caso de Recontra moderno. Nadie lo ha cuestionado. hay una sentencia del TC que evidentemente invalida los petroaudios, pero digo, hay decisiones bien matizadas, ¿no? de la justicia peruana. A nivel de Corte Suprema hay incluso acuerdos de sala plena que sientan jurisprudencia y también hay sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, pero políticamente, porque ya vemos que el señor Humala tiene intenciones de seguir, yo pensé que no, pero tiene intenciones de seguir en la política, ¿no es cierto? Esto de las agendas es así como los narcoindultos para Alan García, que salió inocente, no tenía nada que ver, de los no sé cuántos casos solamente se vieron en el Poder Judicial unos 4, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero Claro, el tema de el los indultos impacto afectó fue mucho a tal Alan. que miren ahora cómo está Labra y cómo está el señor García. ¿Creen ustedes que va a pasar eso con Ollanta Humala y Nadine Heredia? No sé cuál de los dos se lance. Fue 2 años a la de narcoindultos presidencia. de titulares todos los días en todos los medios. Fue una cosa, llevas noticias con la mega comisión, era un tema muy muy fuerte que lo afectó definitivamente, sin lugar a dudas. Eso lo afectó muchísimo. Eso de acá sí también lo va a afectar porque el tema tiene para una secuencia. El tema no va a y tiene concluir. conexiones con Lavajato, en fin. Sí, con- Que todavía eso Venezuela, está son- en sus mucho- inicios, ¿no? Es la puerta de entrada a escándalos, a potenciales escándalos Hay mucha mayores. tela
tela ¿no? para cortar en este caso, en este tema todavía, ¿no? Que va a seguir perjudicándolo. Y no descartemos complicaciones en el proceso de judicialización, ¿no? En América Latina ya hay varios casos, en el mismo Perú, ¿no? Hay un presidente en la cárcel, hay juicios contra expresidentes, en Costa Rica había 2 presidentes en la cárcel, acaba de salir uno, entiendo, Rodríguez, etcétera, ¿no? Entonces se le puede seguir complicando más este asunto. Sí, estamos en los inicios de un proceso inédito de judicialización que puede alcanzar a expresidentes peruanos, ¿no? En el caso de García, le hicieron mella los anarcoindultos, pero él ganó limpiamente la demanda contra Sí. la mega comisión. Sí, sí, claro. Porque lo que hizo el juez Velázquez del quinto juzgado es decir que el Congreso debería tener también un debido proceso. Entonces a García lo invitaban para que hable sobre B y le preguntaban sobre C, o no le informaban adecuadamente el tenor de las acusaciones. Entonces allí, o sea, ese amparo que hizo García, que está siendo estudiado en universidades, sobre la necesidad de que el Congreso también tenga un debido proceso y que nadie esté exento del debido proceso, lo ha ganado. Sí le hizo efecto, evidentemente. Políticamente. La acción mediática, ¿no? Y le hizo efecto los narcoindultos. Sobre todo porque Ahora, había ahí algunas relaciones del magistrado con el partido aprista también, ¿cierto? Entonces comienzas a investigar y por ahí pues saltan algunas conexiones o relaciones. Y la segunda cosa es que lo del abajato está en los inicios, ¿no? Claro. Dicen que hay 92 delaciones premiadas las que tendrán estos jerarcas de las grandes empresas brasileñas. No, imaginemos además lo que puede pasar en Venezuela si se cae el régimen chavista, el régimen de Maduro, la información que puede comenzar a aparecer también tendrá. Y además yo creo que quienes una tienen que hacer secuela una acá, ¿no? confesión sincera para beneficiarse de la sanción que le ponga la justicia, creo que más van a contribuir mientras comprometan a gente más importante, en este caso, gente de otros países, Claro. ¿no? Y uno diría, yendo a la comparación entre narcoindultos, García, agendas, Humala, Heredia, que García, para bien o para mal, tiene más resortes para defenderse, ¿no? Sí, es claro, decir, claro. tenía una mínima pero muy eficaz representación parlamentaria y también en el Poder Judicial y en la Fiscalía aliados Y en espontáneos, opinión, ¿no? opinión pública también, ¿no? Sí, Más claro. capacidad oratoria, Sí. más actuación con voceros. Y además no era su esposa la que estaba metida Claro, en un claro, caso claro. directo de narcoindultos, ¿no? No era una Y que- acusación conyugal, digamos. No era una acusación conyugal, ¿no? El otro estaba Claro, un poquito más individual. más fuerte, sí. Bien, vamos a una última pausa y regresamos con el último tema de la noche que tiene que ver con una congresista de Fuerza Popular que, a semejanza de otros y otras, tiene también problemas con lo consignado en su hoja de vida y en concreto con lo relacionado a su educación secundaria. Muy bien. Bueno, la congresista de Fuerza Popular, Maritza García, indicó en su hoja de vida que había completado la secundaria en el Colegio San Marcos de Piura. Pero cuando los periodistas han ido, y esto es una información acá del diario El Correo, a corroborar si efectivamente en ese colegio San Marcos de Piura había ya culminado sus estudios, pues en las actas no aparecía ella ni en el cuarto ni en el quinto de media. Las actas de evaluación de cuarto de media no aparece y en las de quinto de media, según dice Correo, no aparece en absoluto. Ni en la evaluación, Nada. ni en el recreo. Ni el recreo, efectivamente. Sí, ya el colegio ha dicho que no aparecen, entonces ya no hay más que verificar, ya está confirmado, ¿no? Creo que hay dos grandes faltas de la congresista. Una, mentir, porque no debió decir eso. Y dos, ser tan poco inteligente de mentir de esa manera, ¿no? Porque ya hay tantos casos de gente que ha mentido con estudios, grados, títulos, y eso es algo tan frecuente, realmente es demasiado descuido cometer ese error, ¿no? Realmente, cuando no es necesario. Ahora, igualmente hay que esperar que ella Haga lo de declare cargos y nos diga lo que tenga que explique. decir. Y por ahí ¿no? aparezcan unas actas de repente que estaban olvidadas o se traspapelaron, no sé. Vamos a ver cómo... ¿Qué dice el doctor de la Puente? No sé, lo que al escuchar a Lucho, yo igual pienso de que, ¿por qué habiéndose producido tantas veces este tipo de, entre comillas, errores u omisiones o malos datos consignados, los candidatos siguen incurriendo en él o en ellos? Y son dos posibilidades, ¿no? O algo está mal en el planteamiento de la hoja de vida, que nos piden tantas precisiones, pero se olvidan de otras,
¿no? O sea, nos piden detallar en qué colegio estudié la primaria, pero de repente no nos piden otras cosas que son mucho más importantes para el ejercicio de nuestra labor parlamentaria, o estamos frente a personas pues muy atrabilarias, o sea, que en realidad ya mienten sobre todo, ¿no? Porque ¿quién no se acuerda de dónde ha estudiado? ¿No? No, pues. Yo otro día conversaba con mis hermanas. Sobre todo, ¿quién no se acuerda si no ha estudiado? Si no he estudiado Si no también, terminó el colegio, ¿no? Esas vacaciones, ¿cómo olvidarlas? Van a decir, duraron Porque un año. Porque Sí. la primaria y la secundaria son pues momentos que uno sabe, los lleva para toda su vida. Y uno sabe si ha estudiado en un colegio, en 2, en 4, en 5, en 6, depende, pues hay unos que han sido expulsados o han sido trasladados porque sus papás Claro. migraban de lugar en lugar. Pero que alguien no se acuerde dónde estudió un año de la primaria o un año de la secundaria, me parece que ya da para otro tipo de análisis. Dicho esto, yo creo que lo de las hojas de vida inicialmente fue una gran cosa, pero a mí me parece que en los últimos años ha llegado a un exceso de pedidos de precisión, descuidando otras cosas que sí importan. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, ser mucho más riguroso sobre los ingresos. Las hojas de vida dicen ingresos privados y uno no diferencia qué tipo de ingresos privados, que pueden ser por donaciones, que pueden ser por ahorros, que pueden ser por cuentas, ingresos privados. Y uno podría incluso no poner ingresos privados o públicos y no te dice nada la autoridad electoral, ¿no? Entonces, yo lo que llamo es a discutir mejor este tema de los requisitos para O entregar la copias de las inclusión declaraciones a la candidatos. SUNAT, por ejemplo, sería bueno. Por ejemplo, ¿no? Los últimos 5 años, no sé. un periodo de Claro, tiempo. porque dice como hay secreto bancario y reserva tributaria, dice que eso sería ilegal. O sea, no, me parece mal que alguien consigne ese dato, sí, me parece mal. Pero al mismo tiempo yo pregunto, ¿cuán útil es saber que esta congresista Terminó no el colegio. no estudió en el colegio 3412 o en el 3413 y no terminó el 69, sino terminó el 70? O sea, ¿qué relevancia política tiene para la formación de la representación? Yo lo que quisiera para la formación de representación, que me diga cómo hizo su campaña, Correcto. de dónde sacó el dinero, cómo fue elegida, cuántos años militó en ese partido, si ha tenido militancia política antes, si ha sido acusada de determinados delitos, si ese varón es un obligado alimenticio, un omiso alimenticio. Ya hay resistencia a meterse con esos datos más de fondo, y entonces, claro, nos solazamos con la precisión, la Pero cosa. ese tipo de reglamentarismo. Y ahí existe en nomás ya todo el aparece la Estado. mentira. ¿Cómo sería en el otro caso? Claro, Es la pregunta. Porque el alcalde de Lima- el dato de si miente o no miente también es bien relevante. El alcalde de Lima no pudo, casi no es alcalde de Lima porque tenía un error en la fecha y en la universidad donde terminó, ¿no? ¿No es cierto? Sí, efectivamente. Y eso pasa sí, en perdón. todo el Estado, ¿no? Hay un reglamentarismo para todo. Tenemos que estar haciendo en cualquier empresa gestiones todos los días que nos piden una cantidad impresionante de datos que no sirven para nada, pero simplemente para que unos burócratas ahí se retroalimenten y se reproduzcan, y cosas que realmente no tienen ningún sentido en municipios, en ministerios, en organismos reguladores, etcétera, etcétera. Tanto, por gusto. Les ¿no? encanta. No, y además no hay ningún requisito, digamos, para postular al Congreso de la República. Entonces también es realmente irrelevante Ahora, si estudió o no estudió, Además, si incluso. tuviste quinto en media nada más, si eres congresista, Ahora, la tienes que darte un premio por el Sí, esfuerzo. la Constitución te pone determinados requisitos para ser candidato al Congreso. Uno debe tener 25 años de edad, Peruano de nacimiento. Peruano. peruano de nacimiento, sí, jus soli o jus sanguini, y 3, no estar sujeto a inhabilitación Y basta. y basta. Y luego dice ya las normas más específicas, ley orgánica de No sé. elecciones dicen los que no han renunciado a tiempo, 6 meses antes, etcétera. Claro, entonces lo que hemos sido en los últimos años con un sentido, digamos, loable de garantizar transparencia en los elegidos, hemos ido poniéndole algunos requisitos que quizás no están entrando a un reglamentarismo extremo y quizás es mejor volver a discutir esto para saber cómo garantizamos, y yo creo que esta medida de repente no garantiza, ¿no? Este exceso en la hoja de vida, ¿no? Pero, digamos, mutatis mutandi, esto se parece a los títulos universitarios conseguidos con tesis plagiadas. Es decir, es el afán por ostentar el papel Sí. más que por tener la sustancia que lo respaldaría, ¿no? Es Claro. como decorar la pared
con diplomas y... Claro, pero en el caso, por con ejemplo, ya hay una tesis certificados, en este plagiada, caso. y ahí es otra cosa. Ahí No, sí, no, eso es de mucha mayor envergadura, Claro, pero sí. el afán que está detrás de ese es Claro. similar, ¿no? Yo cuando el congresista Naya fue acusado, el que le llamaban Come Pollo, lo acusaron del delito por el cual fue desaforado y procesado, yo entré a su página web en el Congreso de la República y descubrí que era uno de los más titulados del país. Tenía maestrías, tenía doctorados, había asistido a eventos, charlas, diplomados, o sea, tenía el hombre un curriculazo, ¿ya? Entonces, pero esto no te determina pues Y nada. un apetito tremendo también, porque la cantidad de pollos que no comió. sí. Bueno, lo que necesitamos para los postulantes al Congreso es el sillón rojo. Para preguntarle, ¿para qué quiere entrar al Congreso? ¿Se quiere beneficiar? ¿Sí o no? Sí, es mentira, ya, fuera, no postula. Pero eso, para los reality nomás. No es la primera vez que la señora miente. No, está en un proceso, por eso yo creo que han ido a averiguar lo demás. Claro. Porque lo que refiere Correo es que ella había sido acusada de presentar información falsa respecto a un doctorado consignado también en su hoja de vida para postular al Congreso de la República, y ella dijo que eso era una extorsión de un abogado. Más adelante dice Correo también, cabe mencionar que García Jiménez fue citada por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Piura a fin de que declare este jueves 24 por consignar que concluyó una maestría en Derecho Penal en su hoja de vida. Aquí dice doctorado, aquí dice maestría. Por eso nosotros cuidadosamente hemos puesto posgrado en el titular. Pero podrían ser hasta 2. O sea, no podría no ser un error. Claro, lo segundo es más complicado porque te estás atribuyendo un título que no tienes o Sí, una experiencia electiva que no tienes. Es un delito. Ahora, a mí me parece que acá, ya que está discutiendo la reforma electoral, hay una subcomisión en el Congreso presidida por la congresista Donaire. Hace una semana y media hubo un foro al que tuve el honor de ser invitado. Y a mí me parece que hay dos partes aquí que hay que conversar, ¿no? Uno es la formación de la representación y el ejercicio de la representación. Entonces, cuando los congresistas ya están electos, es muy complicado, ¿no? Retirarlos del Revertir escaño. eso, sí, Hay una norma que se aprobó el periodo pasado del curul vacía, de la curul vacía, pero de este tipo hay como 5 en el Congreso y ninguno en este momento no ha sido la investigación ha sido habilitada por la comisión de ética, y en el periodo anterior hay 2 o 3 parlamentarios que también tienen estas imprecisiones. Creo que solo en uno de ellos, me parece que es un congresista que fue por Huánuco, lo sancionaron por eso. Yo creo que deberíamos resolver primero el tema de la formación de la representación, ¿no? Y creo que allí no se están planteando las medidas adecuadas, ¿no? Porque ¿qué nos hacemos ya cuando tenemos 130 congresistas elegidos en las condiciones en que se han elegido, ¿no? Así es. Ahora, algo tan sencillo también, como dice Mario, de estudios superiores. Sí, colegio, universidad tal. No. O sea, también es algo bien sencillo, ¿no? DNI. O sea, sacar eso porque no puede traer problemas. O sea, Pero el partido mismo debería pasar el servidor. Clarísimo, ¿no? Los que O sea, van a resultar sí. perjudicados son No ellos. nos olvidemos los que partidos están dejando pasar. hay una muchas ley de la cosas, ventanilla ¿no? única que para determinados datos se ha habilitado, ¿no? Pero parece que no ha sido suficiente, ¿no? Porque tendría que incorporarse un registro de dónde estudiaste, de todos los colegios, una base de datos millonaria, ¿no? Sí, bueno, tantas cosas por reformar. Pero esperamos, doctor, que en las charlas a las que usted asista, por favor, siempre plantee estos puntos que plantea aquí en portada. Muy bien. Tendré el honor de llevar su punto de vista, doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias a nuestros nuestros dos invitados. Nos vamos hasta el lunes. Ustedes se quedan con Primero a las 8, que esta vez es desde APEC. Ahí está ya Mávila Huertas. Buenas noches.